Comprensión lectora. Módulo 1. Comprensión literal. Una de las competencias académicas que más nos acomplejan dentro de la vida universitaria es la comprensión lectora. En la actualidad existe un bajo fomento lector por parte de la mayoría de la población y lo es aún más en los jóvenes, los cuales tienden a evadir la lectura como un medio de aprendizaje. Sin embargo, al ingresar a la vida universitaria, la lectura en sus diferentes formatos es uno de los medios más importantes para la difusión de información y como material de estudio. Por ello, es importantísimo desarrollar esta competencia con el fin de que al momento de estudiar, la lectura no se nos vuelva un proceso caótico. ¿Qué es leer? Cuando hablamos de comprensión lectora, no podemos ser indiferentes a su acción principal, el verbo leer. Pero, ¿qué es leer? ¿Qué significa realmente leer y qué procesos y o actividades extras estamos realizando al hacerlo? El verbo leer significa interpretar mentalmente o traducir en sonido una palabra o texto escrito, ya sea viéndolos visualmente o tocándolos en el sistema braille. Ya descrita la definición del verbo, nos damos cuenta que eso no es leer a cabalidad, puesto que el proceso que realizamos es más que solo decodificar, por así decirlo. Leer es un proceso activo entre el lector y el texto en el cual podemos observar tres elementos. Dentro de nuestra memoria tenemos lo que se llama información o conocimiento de base, que corresponde a nuestras experiencias previas al almacenamiento de teorías, conceptos y experiencias. Luego, al momento de ir decodificando el mensaje del texto, es decir, de leer, nos encontramos con este proceso activo, en el cual el lector se adueña del texto. Esto significa que el lector extrae información nueva y la comienza a almacenar en su memoria a corto plazo. Hasta el momento, tenemos la información de base y la información nueva que aportó el texto. No obstante, la comprensión lectora no se logra aquí, sino en la unión de ambos elementos, es decir, en el enlace y la relación que hace el lector entre ambos. Es así como nos encontramos con un tercer elemento, que es la reconstrucción de conocimiento o información de base. En el momento en que logramos esta reconstrucción, estamos ante el proceso de la comprensión lectora. Leer para aprender. Como lo dijimos anteriormente, la lectura es uno de los medios más importantes de aprendizaje en la vida universitaria y por falta de frecuencia y fomento lector es muchas veces un problema a la hora de estudiar. Es muy común que antes de una prueba nos encontremos con varios libros, guías, PPTs para leer y aprenderlas. Pero son tantas que enseguida se nos viene la pregunta, ¿cómo me aprenderé todo esto para la prueba? Leer no se trata de memorizar, sino de captar la información precisa y unirla a nuestro conocimiento. Y para ello necesitamos estrategias de estudio y técnicas para la comprensión lectora. Como lo has visto en el taller de aprendizaje autónomo, es muy importante la planificación del tiempo, tanto para el estudio como para planificar el estudio mismo. Para aprender a aprender, debes conocer tu estilo de aprendizaje y utilizar técnicas de acuerdo a este que puedan ayudarte de mejor forma. La técnica de comprensión lectora que desarrollaremos en este módulo es el CQA y la importancia que tiene la prelectura para la comprensión del texto. Tipos de texto. No es lo mismo leer una carta que leer una biografía, ni leer un ensayo a leer poesía. Cada texto tiene su propia función, ya sea expresar, informar, exponer, argumentar, etc. Es por ello que antes de comenzar a leer, debemos conocer el tipo de texto al cual nos veremos enfrentados y su función. Al conocer la función del texto, cambiará el enfoque que debo darle a la lectura. No puedo leer un ensayo en el cual muchas veces se expone un punto de vista o postura de un autor, de la misma forma en que leeré un artículo científico que es completamente objetivo. Por lo tanto, una de las técnicas de prelectura es conocer el tipo de texto para enfocar esta lectura. La técnica del CQA involucra los tres momentos de la lectura, es decir, la prelectura, la lectura y la postlectura. Para ello se basa en las siguientes tres preguntas. ¿Qué sé ya sobre el tema? ¿De qué trata el texto? ¿Qué aprendí? Es importante contestar la primera pregunta con el fin de activar nuestro conocimiento de base y así, además, predisponernos a la lectura.
Las siguientes preguntas se realizan durante y después de leer. Ahora es momento de ejercitar lo aprendido. Para esta actividad deberás utilizar la guía de la sesión 1 del primer módulo de este taller y además utilizar la ficha educativa con los recursos que allí aparecen. Ejercicio 1. Ingresa al link 2 y 3 de la ficha educativa. Lee el texto ONU critica a la Teletón. Basándote en ambos puntos anteriores, responde las preguntas del punto 1 y la pregunta 1 del punto 2. Si tienes alguna duda, contáctate con tu tutor o tutora y solicita ayuda. Al momento de terminar la actividad, revisa tus resultados contrastando tu trabajo con el de tus compañeros y con la ayuda del tutor.